Este sábado 20 de septiembre del año 2025, a escasas 24 horas de iniciar la primavera, aunque tengamos ya un clima bastante veraniego en realidad, con un calor bastante potente, que por supuesto también estira para quedarse en tus casas tomando un tereré o haciendo la sobremesa, escuchando un poco de nuestra historia, lo que más nos apasiona, que es la historia del Paraguay como nunca te la contaron. Y terminando ya prácticamente este mes de septiembre que pasó volando y recordando varias fechas que marcaron el calendario histórico nacional, entre otras un acontecimiento que, si bien es cierto, cuando hablamos de la década del 40 viene a colación, es también soslayado por otros acontecimientos un poco más fuertes o más importantes o intensos, como por ejemplo la propia revolución o guerra civil de 1947, y otros que tienen que ver con esa década del 40 bastante ajetreada en cuanto a hechos políticos que vivió nuestro país. Así que hoy estaremos hablando de la primavera democrática de 1947, un hecho que ocurrió en ese año durante el gobierno del general Higinio Morínigo y que estuvo ya prácticamente en las puertas de lo que fue posteriormente la guerra civil de 1947. Para hablar de este tema, sus antecedentes, aquellas personalidades de la política nacional que se encontraron envueltas en estos hechos, y por supuesto los partidos políticos y movimientos y la ciudadanía toda que también estuvo involucrada en esto. Para hablar de todos estos detalles estoy hoy en compañía de un amigo, un colega, investigador. Él es abogado, ya estuvo muchas veces aquí en el programa y hoy también nos complace con su visita nuevamente el querido amigo Hermes Ramos. ¿Qué tal, Hermes? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Marcelo. Muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar acá contigo, con todo el equipo técnico y con la audiencia de Radio Monumental. Gracias, Hermes. Si querés acercar más tu micrófono, gracias. Sin problema. Estamos hoy de 14 a 16 horas. Estamos transmitiendo desde el canal 27 de Tigo, el canal de Telefuturo, perdón, desde Radio Monumental, por supuesto, y YouTube, y también en TV Digital 18.3. Todo esto de Radio Monumental AM 1080, así que nos pueden, además de escuchar, ver como ya hace unos meses, así que es un gusto poder compartir también con toda la audiencia que nos está mirando ahora mismo. Y por supuesto el número de WhatsApp del programa, que desde ya ponemos a consideración para que empiecen a escribirnos como cada sábado, también el 0981-124-880, 0981-124-880. Y hoy se va a sortear, se va también a tener 2 libros para sortear entre la audiencia, y nos trajo muy amablemente aquí el invitado hoy. Quiero que nos comente respecto a estas obras, ¿verdad?, que nos trajo para sortear con la audiencia. Sí, así es, Marcelo. Esta mañana estuve por la librería del señor Julio Rafael Aquino, la oficina del libro, y como una persona con quien solemos intercambiar mucho, me donó 2 libros para sortear. Uno es Aproximaciones a la Filosofía Política y otro es Vicepresidencias del Paraguay, ambas de autoría del el profesor Alberto Nicanor Duarte. Excelente. Entonces, un gran saludo a el doctor Julio Aquino, a Sebastián Aquino, a todo el equipo que suele trabajar ahí. Y gracias por la donación, y esto está a disposición, Marcelo. Muchas gracias, Hermes. Justamente recién estamos escuchando un audio sobre nuestro querido amigo Julio Aquino, así que le mando un gran saludo, un gran abrazo. Así mismo, gran proveedor de muchísimos libros. Hay que saber que tiene una colección de libros que se dejaron de editar y que prácticamente solo ahí se consiguen. Yo creo que es la única librería de usados de ese nivel en Asunción, por lo menos. Así es, un saludo muy grande para don Julio, a todos los amigos que también siempre van y concurren en su librería, que bueno, es casi un centro cultural, ¿verdad? Así que saludo para él, y vamos a estar sorteando estas 2 obras que nos envió muy amablemente. Nos pueden escribir al 0981-124-880 con sus comentarios, mensajes, lo que quieran respecto al tema de hoy. Ya participan en el sorteo de estas dos obras de Alberto Nicanor Duarte, que no tiene nada que ver con Nicanor Duarte Fruto, obviamente, ¿verdad? No, absolutamente nada. Es una coincidencia de nombre. Coincidencia, casi una homonimia, casi. Bueno,
extraño nombre, pero tiene que ver obviamente con el momento y la época en que ocurrió estas cosas, es decir, septiembre de 1946, ¿verdad? Cuando decimos primavera democrática, parece un festival incluso, ¿verdad? Ahora que estamos llegando a la primavera, estamos a un día nada más del inicio de la primavera, como cada 21 de septiembre. Para hablar de la primavera democrática hay que hablar, por supuesto, de lo que fue el régimen de Higinio Morínigo. Para hablar del régimen del gobierno de Higinio Morínigo hay que hablar de los antecedentes previos, incluso, ¿por qué no?, llegando hasta la posguerra del Chaco claramente, y las previas ya a lo que fue un hecho totalmente inesperado, totalmente accidental y trágico, como fue la muerte de José Félix Estigarribia, en ese entonces general y por supuesto presidente de la República, un 7 de septiembre de 1940. Esto precipitó después los hechos para que en la sucesión aparezca el nombre de Higinio Morínigo y una constitución que estaba ahí establecida, que es la Carta Política de 1940, que le daba amplios poderes y facultades al Poder Ejecutivo, al presidente de la República de ese entonces. En un momento quedó totalmente acéfalo de ese poder, y es ahí donde Higinio Morínigo se convierte en el gran protagonista de la década del 40, justamente, tomando la primera magistratura. Vos estás investigando sobre este hecho específico y otros, Hermes, tengo entendido, y por supuesto ya es mucha la bibliografía que ya has consultado, obviamente. ¿Te parece una cuestión, antes de iniciar esto, qué es lo que te interesa tanto, qué es lo que tanto te gusta de esta época para estudiarla? Bueno, yo estoy haciendo una investigación sobre la disidencia a Stroessner dentro del Partido Colorado, y me veo obligado a fijar los antecedentes del faccionalismo dentro del Partido Colorado y de la unificación partidaria que se dio en 1955. Entonces, inmediatamente anterior a esos hechos, surge la primavera democrática como un paréntesis absolutamente inédito en la historia del Paraguay. No puede ser. La primavera democrática es un breve periodo de 6 meses que se inicia con un levantamiento armado en la caballería y culmina con la renuncia de los febreristas en el gobierno de coalición en enero de 1947. Entonces, ¿podemos encontrar algún periodo comparable anterior en Paraguay? Es muy poco difícil. Tal vez en 1928, cuando se realizaron elecciones y participaban candidatos del Partido Liberal y Partido Colorado, pero la magnitud de la primavera democrática es mucho mayor, porque fue un momento donde se destrabaron todas las restricciones políticas, sindicales y inclusive de la prensa a partir de julio de 1946. Entonces es un periodo que nace con una efervescencia ciudadana, con una auténtica inquietud, deseo de democratización, como indican las crónicas. Surge como eso, luego va mutando hacia una alianza política, luego se va a ir, digamos que desvirtuando, descomponiendo por los intereses sectarios. Los aliados políticos se transforman en adversarios y terminan siendo enemigos absolutos. Entonces vemos este fenómeno. Algunos dicen que es uno de los condimentos que abona la tesis de que en Paraguay no podemos vivir en democracia a partir de la matriz autoritaria en que fue concebido el Estado paraguayo. Entonces esa es la parte donde hay que hacer un poco una disección, hay que analizar, hay que ver principalmente la actuación que tuvieron los partidos políticos envueltos en este periodo, y bueno, también un poco hablar de los antecedentes de la época de Estigarribia que estabas señalando.
La cuestión de la primavera, para redondear nomás la idea de la primavera, hubo un levantamiento armado. A partir de eso, el general Morínigo, el presidente, perdió su apoyo principal, que estaba sustentado sobre 4 jefes militares, entre ellos Victoriano Benítez Vera, que era el comandante de la caballería, y se vio obligado a partir de eso a buscar un apoyo en los partidos políticos. Los partidos políticos que estaban a su disposición para eso prácticamente eran 2. Uno en realidad no era un partido, era un movimiento, que era la Concentración Revolucionaria Febrerista. Se constituyó un partido político luego en 1951. Y el otro partido era la Asociación Nacional Republicana. Entonces, Morínigo hace un acercamiento y a partir de varias negociaciones coinciden en establecer un gobierno de coalición que se instaló el 26 de julio de 1946. ¿Y cuál era el gran objetivo? El gran objetivo era una convención nacional constituyente para modificar la carta política, la constitución en ese entonces de 1940, que fue decretada unipersonalmente por el entonces presidente general Estigarribia. Y aquí surge la primera curiosidad, porque este objetivo era absolutamente ilegal. La Constitución no admitía ninguna reforma hasta pasados 10 años de su promulgación. Eso significa que recién en julio de 1950 se podía reformar la Constitución. Sí. Entonces acá vemos esta gran particularidad, donde desde ya vemos que lo político está sobre lo jurídico. En otras palabras, no importa que se atente contra el orden jurídico mientras podamos lograr nuestros objetivos políticos inmediatos. Esa era la solución ilegal que se proponía en la primavera democrática. Bueno, y vamos a ver cómo a partir de la reactivación de los partidos políticos, fueron 4 agrupaciones políticas, 3 de ellas partidos, los otros 2 fueron el Partido Liberal y el Partido Comunista. Aquí tenemos otra situación particular respecto a estos 2 partidos, porque el Partido Liberal estaba proscripto, fue disuelto por el propio Higinio Morínigo en 1942 y se le había privado de personería jurídica. Y por el otro lado teníamos el Partido Comunista, muy activo en la prensa principalmente, pero tampoco estaba reconocido oficialmente y también tenía que lidiar con una disposición de carácter constitucional, que era algo que siempre se sacaba a colación en cada discusión en esos álgidos años. Había un artículo de la Constitución que decía que estaba prohibido promover el odio entre paraguayos y la lucha de clases. Entonces, a partir de eso, el Partido Comunista tenía ya sus trabas para activar. Sin embargo, el órgano regulador, el Ministerio del Interior, el ministro del Interior de Morínigo, le dio margen de actuación a estos 2 partidos, y vamos a ver algunos detalles de cómo se fue desarrollando eso. Hermes, Sí. ahí te quiero interrumpir para un poquito comprender un poco algo respecto especialmente a la funcionalidad política que se da posteriormente al 40, o sea, posteriormente a la muerte de Estigarribia, porque Estigarribia estaba sustentado en el Partido Liberal, si bien es cierto también en las fuerzas militares, claramente, por razones obvias, políticamente estaba sustentado en el Partido Liberal. ¿Cómo ocurre o por qué motivo se da ese encono que tiene Morínigo contra el Partido Liberal? Porque él no se sustenta, él empieza su gobierno con los militares, después le llama a los tiempistas y posteriormente, casi 5 o 6 años después de iniciar su gobierno, recién abre un poco abre las puertas al Partido Colorado, al movimiento febrerista, para incluirlo dentro del gobierno. Pero el Partido Liberal fue proscripto y no tenía tampoco, no era bienvenido para Morínigo. O sea, entender primeramente por qué él no se sustentó, no pidió apoyo, no era amigo de los liberales desde un principio, era de familia colorada,
para entender un poco primero ese escenario político al principio del 40, ¿verdad? O sea, al final del 40 cuando inicia el gobierno de Morínigo. Sí, ese encono o ese rechazo que señalaba que tenía el general Morínigo hacia el Partido Liberal no era una cuestión exclusiva de él. El Partido Liberal estaba en franca decadencia y la prueba de eso fue lo ocurrido en 1936. El Partido Liberal en Paraguay estaba desacreditado absolutamente y el sistema liberal en el mundo entero estaba absolutamente observado, rechazado. Y también ahí podemos hablar de las influencias internacionales. En los regímenes de Italia y Europa tuvieron muchísima influencia en Sudamérica. Paraguay estaba muy alineado con Alemania en ese momento. Y bueno, y lo de Morínigo, él en lo personal era profundamente antiliberal. Él mismo cuenta de que apenas asumió, porque él fue designado por el Consejo de Ministros de presidente de la República después de la trágica muerte de Estigarribia, que apenas ese mismo día en que hizo posesión de mando, al terminar el evento, ya estaban conspirando en su contra, justo Pastor Benítez y otros. Entonces, el militar en sí luego era antiliberal por todos los antecedentes, por todas las revueltas, por toda la inestabilidad política que se propició durante, creo que 34 o 33 años de hegemonía liberal, y también la eterna discusión de la indefensión del Chaco. La indefensión del Chaco antes de la guerra, lo que ocurrió durante la guerra y después de la guerra, cuando las grandes masas de conscriptos, de reservistas fueron desmovilizados sin ninguna pensión, y todo eso fue la motivación del levantamiento de febrero de 1936, ¿verdad? Que llevó al poder a Rafael Franco, otro gran soldado, muy querido por la tropa, muy apreciado. Y bueno, esa es más o menos la situación. No había manera que Morínigo se alíe con los liberales. Tuvo también un intento creo que en 1942 hubo un intento de golpe de estado contra él, protagonizado organizado por Guyari desde Buenos Aires. Guyari era el presidente honorario del Partido Liberal y estaba en el exilio, lógicamente. Entonces, ese es más o menos el contexto, para ver con qué instrumentos contaba Morínigo durante su gobierno. Hay que retrotraernos un poco al gobierno del mariscal José Félix Estigarribia, general en ese entonces, en donde la inestabilidad política se vivía a flor de piel. Entonces, Rafael Franco fue depuesto en agosto de 1937 por otro grupo de liberales, y Félix Paiva tomó la primera magistratura. Se organizaron elecciones y fue electo el mariscal Estigarribia. Y bueno, ahí inclusive algunos historiadores hablan de dos periodos o dos gobiernos de Estigarribia. Uno que es bastante inestable, con muchos cambios en su gabinete, y luego ya cuando toman la decisión el directorio del Partido Liberal de renunciar a las bancas que tenían en el Congreso. Una autodisolución del Congreso que parece ser única en la historia de la humanidad. Es muy común que alguna fuerza externa, algún presidente autoritario pueda disolver el Congreso, pero no se conoce un caso de autodisolución del Congreso, una propia renegación de la función de representantes, que fue lo que ocurrió previo acuerdo entre los grandes entre los dirigentes liberales de aquella época, ¿verdad? Ellos hicieron una profunda autocrítica, tanto Efraín Cardoso, Juan Francisco Recal, el propio Eusebio Ayala hablaba de nuestras calaveradas políticas, hablaba de que en 1911 ni siquiera pudieron
festejar el centenario de la independencia nacional porque se encontraban enfrascados en luchas intestinas. Ellos eran muy autocríticos y no había manera de validar otra situación a favor del Partido Liberal, y eso era prácticamente un sentimiento compartido no solamente por los floreristas y por los colorados, sino que por la ciudadanía en general. Y acá entre paréntesis, en ese momento mismo de la vida política nacional, también apuntar que el Partido Colorado está en la llanura, estaba debilitado. Si bien es cierto no estaba tan debilitado, ya empezaba otra vez a fortalecerse, estaba todavía muy debilitado. Y por supuesto el Partido Liberal, digamos que estaba jugando solo su partido dentro del escenario político, con los militares obviamente. Así es, el Partido Liberal, el Partido Colorado tenía prácticamente dos grupos marcados también, que eran los abstencionistas y los participacionistas. Y durante el gobierno de Estigarribia se intentó un acercamiento que fue totalmente descartado por esta autodisolución que hizo el Partido Liberal, porque esta autodisolución era absolutamente enmarcada en el objetivo que era otorgarle al presidente de Estigarribia todos los poderes del Estado. Él concentró eso. La autodisolución ocurrió el 16 de febrero de 1940. 2 días después Estigarribia emite el decreto número 1, donde expresamente decía que asumía la plenitud de los poderes políticos y establecía una tregua de actividades políticas de los partidos y agrupaciones. Entonces ningún partido podía activar a partir de esto. Luego decretó la propia tregua política en marzo de 1940 y prohibió realización de asambleas, mítines, inclusive publicación de artículos políticos. Las polémicas personales de carácter político estaban prohibidas. La difusión de discursos, comentarios, documentos políticos no controlados por el Ministerio de Gobierno y Trabajo. Entonces, esa era la situación. También se censuró a la prensa mediante un decreto ley en julio de 1940. Y finalmente, el 10 de julio de 1940, decreta él mismo una constitución que es de corte absolutamente autoritario, a partir bueno, ahí hay una cuestión también, que él viola uno de sus decretos porque dice que él tenía que llamar a una convención nacional constituyente, cosa que no lo hizo. Lo aprobó vía plebiscito, pero la redacción de la Constitución se hizo entre 4 paredes. La autoría se le adjudica a Justo Pastor Benítez, también estuvo Juan Max Infran y otros nombres que no tengo en mente ahora. Entonces, esa era la carta la Constitución que regía en ese momento. Y bueno, esto lógicamente, el breve lapso de Estigarribia se vio interrumpido por su muerte. El periodo del que estamos hablando se inicia en 1939 y culmina en 1943. Ahí vemos, Hermes, y antes de irnos a la primera pausa, ahí se establece, como dijiste al principio, ahí se configura completamente esa matriz política, constitucional, legal, jurídicamente hablando ya, que posteriormente obviamente ya lo usarían sin ningún tipo de inconveniente, pues ya estaba establecida el propio Higinio Morinio y los gobiernos posteriores hasta llegar hasta Alfredo Stroessner, claramente hasta el año 1967, donde se hace recién la Asamblea Constituyente, recién digo, prácticamente 27 años de esa Carta Política de 1940, y después a partir de ahí cambia otra vez el sistema. Pero lo que en 1940 impone Estigarribia,
la carta política empieza yo, José Félix Tiarrilla, luego de hecho, ¿verdad? Así mismo, sí. De manera totalmente unipersonal, es la matriz política, como lo dijiste muy bien, y jurídica que usarían los gobiernos posteriores. Si existiese un instrumento como un autoritómetro, sería bueno un autoritómetro para los historiadores. Definitivamente esta es la constitución o el cuerpo de leyes, de reglamentos, de normas que de carácter absolutamente autoritario en toda la historia del Paraguay, eso sin duda. Y irónicamente, la persona a quien iba dirigida o fue construida y diseñada esta carta política no pudo usarla. No pudo usarla. ¿Por qué hicieron esto los liberales? Ellos estaban en crisis. El propio Efraín Cardoso decía que el Partido Liberal necesitaba una renovación después del golpe de febrero. Decía que la democracia era un cadáver y que en política no es sano abrazarse a un cadáver. Por eso todos los votos fueron concentrados en una persona que, por haber ganado la guerra del Chaco, por haber comandado todas las fuerzas militares en esa victoriosa contienda, era un sinónimo de cimiento de unificación nacional. Entonces, esa era la esperanza que estaba depositada sobre su persona. Pero la receta, esta es la que acabamos de explicar, y fue violentamente interrumpida por un accidente aeronáutico el 7 de septiembre de 1940. Correctísimo. El último intento entonces que hace el Partido Liberal para no perder el poder desde 1904, ¿verdad? Y ahora quiero leer rápidamente los mensajes de la audiencia. Tenemos muchísimos mensajes. 0981-124-880, 0981-124-880, el número de WhatsApp del programa. Hoy estamos soltando 2 libros que nos trajo aquí Hermes, Vicepresidencia del Paraguay y Aproximaciones a la Filosofía Política, del profesor Alberto Nicanor Duarte. Así que 2 libros estamos sorteando. Voy a leer rápidamente los mensajes, son muchísimos. Buenas tardes, Paraguay Eterno, interesante el tema de hoy, dice Ana Patiño. Gracias, Ana. Buenas tardes, muy buen programa, mucha claridad de parte del invitado. ¿Por qué el nombre de Primavera de la Democracia si no germinó ni floreció en ese ni en otros periodos? Dice Oscar Larriera. Interesante ese análisis, ¿verdad? Sí, empieza en un invierno y termina en un verano revolucionario, así es. Así. Excelente. A ver, muchísimos mensajes. Buenas tardes, muy interesante y placentero el programa como siempre, dice María Esther Recalde. Gracias, María Esther. Buenas tardes, Marcelo Toyente, Carlos Arce Soy, por el libro, también esa nota agradable, Carlos, ha anotado. Saludos cordiales, Paraguay Eterno, dice Víctor, que es cierto de que uno de los motivos del inicio de la revolución fue que al crearse un nuevo ministerio, el PRF creía que ese nuevo ministerio era para el PRF, sin embargo se le dio al Partido Colorado, lo cual fue la mecha que prendió para el inicio de la revolución. No estamos llegando a la revolución, estamos hablando de la primavera democrática, pero podemos abordar un poco después también. Es más o menos así como indica el oyente, vamos a hablar de eso también. Excelente. Sí. Buenas tardes, Marcelo, en sintonía del programa, saludo al invitado, dice Gilbert Belloso, gracias Gilbert. Juan Fleitas también como siempre presente. Buenas tardes, interesante el programa, dice quiero participar del sorteo, estás ya anotado también, gracias Juan. A ver, nos saluda el querido amigo Max Duarte, recién ahora se conecta a la transmisión, saludos Max. Y bueno, siguen llegando los mensajes. 0981-124-880, el nuevo WhatsApp del programa, así como el WhatsApp de Monumental que ustedes pueden ver en las pantallas de la transmisión por Canal 27, pueden ver, ahí está el código QR de el WhatsApp del programa, así que pueden escribirnos ahí también. Bueno, como adelanté al inicio del segundo bloque, en el primer bloque hablamos de los antecedentes, ya nos adentramos también un poquito de cómo se fue desarrollando un poco la política que el propio Higinio Morinio fue estableciendo. Y otra cuestión interesante también es comprender un poco cómo lo mencionó Hermes, vamos a profundizar un poco más, que Higinio Morinio se movía en medio de conspiraciones, de hecho incluso, porque esto podemos decir un poco también que tiene, a veces la historia tiene algo, o el relato histórico puede tener un poco de fantasía o de percepciones que no puede, capaz sean ciertas, otras no,
de que la elección de Higinio Morínigo fue producto del entendimiento de parte de esa cúpula militar de que sería el más manejable de los candidatos. Finalmente no lo fue. De que este señor tenía una inteligencia, tenía una habilidad política que antes no fue explorada. Incluso, o sea, muchos lo tildan, hablamos de mucho en el sentido de la memoria popular o de lo que la chismografía histórica utilizan como haya sido un ignorante, lo cual no tenía nada ignorante, más allá de lo que haya sido no un académico, porque era profesor de historia en la Academia Militar, de Historia Militar, ¿verdad? Este señor se supo mover en medio de ese escenario tan conflictivo y convulsionado de la política criolla nacional por aquellas décadas tan complejas, después de una guerra internacional, después de un modelo sociopolítico y económico que ya venía en baja, como fueron los últimos años de la era liberal, y sin embargo pudo en torno a él crear un grupo, digamos, o diversos grupos que respondían de manera firme, leales a él, y es por eso también que podemos decir que duró casi una década incluso en el poder. Al principio, como dijimos, convocó a estos intelectuales del grupo de los tiempistas que escribían en el diario El Tiempo, que fueron su base intelectual en ese su gabinete, y posteriormente tuvo que abrir más el gobierno a otros actores, y siempre bien sustentado por esa cúpula militar que le fue leal. Ahora, eso es importante entender porque no es que Higinio Morínigo creó un sistema para reprimir o un sistema para censurar. El sistema ya fue creado, y fue creado como último intento de salvación por parte de la cúpula del Partido Liberal, otorgándole todos los poderes a José Félix Etigarribia, quien gobernaba en nombre del Partido Liberal finalmente, como candidato del Partido Liberal prácticamente. Así que eso es importante comprender primeramente, y cómo después toma Higinio Morínigo esa matriz jurídica de Estado y empieza a trabajar fuertemente y realiza varias obras de gobierno. Eso es importante también aclarar, cómo cambia ya la fisonomía misma de la Asunción, cómo empieza a apostar en infraestructura, en desarrollo, en progreso, y podemos decir quizás también que eso no puede quitar tampoco las sombras de lo que podrían y se reclama y reclamaron los opositores en su momento, ¿verdad? En cuanto a la censura, la progresión de otros partidos políticos. Pero en esta etapa que estamos hablando ya hablamos de la primavera política, la primavera democrática. ¿Por qué se da eso? Y este es el tema del programa de hoy, y es importantísimo esos antecedentes que estamos hablando con Hermes. No, dice, la personalidad de Morínigo era notable porque dice que tenía mucha llegada con la gente del campo, hablaba muy bien guaraní y recorría el interior del país. Su frase introductoria, él siempre se decía que indicaba la bandera paraguaya, decía que no era ni colorado ni liberal, y que él se situaba en el color blanco en el medio porque quería la paz en su país. Entonces era una persona, digamos que con cierta credibilidad, y las esperanzas estaban depositadas en él. Y también fue una cuestión importante, es que tuvo la suerte de vivir a nivel internacional un periodo de buena bonanza comercial a partir de la Segunda Guerra Mundial, en que varios productos de exportación fueron comercializados por el Paraguay, especialmente para los países aliados que estaban en guerra en ese entonces. Entonces tuvo una bonanza comercial que le dio un sustento y un periodo de relativa estabilidad. El primero se vio apoyado en los tiempistas. Los tiempistas eran un grupo de intelectuales. Algunos de ellos fueron Luis Argaña, Salomoni, Andrade, sí, y tenían un periódico que se llamaba El Tiempo, de reciente se creó ese año 1939, y ya en el gobierno de Estigarribia ya ejercían una notable influencia. Es así que
alguna anécdota nomás para ir después de entrando ya en el tema de la primavera. Hubo en la Facultad de Derechos hubo un movimiento de opinión en contra del estado de sitio. Los estudiantes de la Facultad de Derecho se pusieron a que Félix Paiva, el expresidente liberal, retorne a su cátedra, y se creó una polémica entre el diario que se llamaba, era oficialista, y El Tiempo, que era el de los tiempistas, y llegó inclusive a involucrarse al expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera, Herrera, del Uruguay, diciendo el diario decía que había una confabulación con él para entregar la soberanía paraguaya al capital extranjero, una cuestión totalmente forzada, y los universitarios reaccionaron contra esto, iban a realizar una reunión, una manifestación de desagravio en contra de Herrera, y la policía intervino y acordonó la Facultad de Ingeniería, creo que era, y no se realizó el acto. Entonces, a partir de eso, esa fue la mecha que inició la intervención de la UNA. El gobierno decía que en la universidad los libros de enseñanza fueron reemplazados por las polémicas virulentas, y se intervino la UNA en enero de 1940. Bueno, eso es para más o menos graficar la parte antecedente. Podemos ir cerrando y ya hablar de lo que fue la primavera propiamente, que sí, así como señaló un oyente, empieza en un invierno esperanzador, se desarrolla hacia una primavera bastante álgida y termina en un verano revolucionario. El 9 de junio de 1946 hubo un movimiento en la caballería. Su comandante era Victoriano Benítez Vera, prácticamente el grupo de los cuatro, llamado el grupo de los cuatro, o el frente de guerra, o la camarilla nazifascista se le decía. Entonces, como ya había, este señor Benítez Vera era bastante egocéntrico. Había proclamado días antes que en el Paraguay mandaban las Fuerzas Armadas, que la Fuerza Armada era la división de caballería, y que él era la división de caballería. Entonces esto molestó mucho a Morínigo, pero no sabía cómo deshacerse de él. Entonces recurrió ahí al otro adversario de Benítez, que era Vicente Machuca, el comandante de las Fuerzas Armadas. Lo que sí es que en ese momento, inicio de junio de 1946, va una delegación de paraguayos oficial a la asunción al cargo del general Juan Domingo Perón en Buenos Aires, y Benítez Vera era parte de esa delegación. Entonces, en ese momento se aprovecha la ausencia de Benítez, y Machuca se va a la caballería y toma el mando. Algunos le hacen caso, otros no, se rebelan y rápidamente le avisan a Benítez, quien toma una lancha de carrera de Buenos Aires, llega a Itanramá, se entrevista con Morínigo, se discuten, llegan más o menos a un acuerdo. Lo que sí es que Benítez Vera se va directo a la caballería, y empieza la batalla, que terminó prácticamente en una noche, ¿verdad? Con eso es derrotado Benítez. El mando de esto queda a cargo de Enrique Jiménez, un coronel de ascendencia colorada, que tuvo una decisiva actuación luego en el 47. Y bueno, ahí Benítez Vera, toda la camarilla fascista esta que se le decía, van al exilio. Entonces ahí es que Morínigo se ve con la necesidad de acercarse a los partidos políticos, en estos casos que fueron la Concentración Revolucionaria Febrerista y el Partido Colorado. Bueno, lo que hace ahora Morínigo empieza a destrabar todas las normas jurídicas que impedían el desarrollo del ejercicio de la política, de las actividades políticas. Quiero citar algunos de estos decretos
porque son importantes para graficar la situación de cómo estaban, digamos que, en qué situación realmente estaban los partidos políticos. Hubo una... podemos caracterizar algunos de estos movimientos. La Concentración Revolucionaria Federalista, por ejemplo, tenía un discurso profundamente antiliberal, era también contrario a la dictadura de Morinho. Su líder principal era Rafael Franco y tenía en sus filas a integrantes de la Liga Nacional Independiente, cuyo líder era Juan Stefanich, a excombatientes y algunos dirigentes estudiantes. Pero tenían también un faccionalismo. Habían dos grupos, uno dirigido por Rafael Franco y Stefanich, y el otro era por Arnaldo Valdovinos y Soler, que eran los participacionistas, los que querían participar en el gobierno de Morinho. El Partido Colorado empezó a activar y en las actividades de proselitismo empezó a captar gente dividiendo. Ellos tenían unos comités parroquiales y eso dejaron sin uso y crearon los comités seccionales que luego se formalizaron hasta lo que conocemos más o menos hoy en día, y con eso ganaron varios adeptos. Y también la Juventud Colorada estaba muy activa de mano ya en ese entonces de Epifanio Méndez Fleitas. Y el Partido Comunista se movía prácticamente en la clandestinidad. Era muy difícil saber qué número de adeptos tenía. Hay un testimonio de un embajador brasileño de la época que dice que eran entre 5.000 y 10.000. Y bueno, tengo también acá algunos números que compartir respecto a eso, porque varios analistas o cronistas de la época dicen que el Partido Colorado era el partido que más afiliados tenía. Así es. Entonces, lo primero que hace Morinho para abrir su gobierno es disponer la libertad de prensa. Es abundante las publicaciones, la difusión de ideas que existían en ese entonces. Realmente, comparando con nuestra época, se nota un nivel mucho más alto de discusión de ideas. Entonces, a partir de esto, Morinho invoca un régimen democrático y dispone de eso, la libertad de prensa por decreto, que dejaba sin efecto lo que había dispuesto Estigarribia. Y luego directamente deja sin efecto también el decreto de Estigarribia sobre la tregua política, y a partir de eso ya todos los partidos podían activar libremente. También se dispuso la vuelta de los exiliados políticos que vivían en el exterior, pero el principal acto de gobierno fue formar un nuevo gabinete. Este gabinete fue el de coalición, que incluía miembros de la Concentración Revolucionaria Federalista y del Partido Colorado. Entonces, a partir de esto, 26 de julio, se toma posesión este gabinete. Entre los federalistas estaban José Solhansing en Salud Pública, Miguel Ángel Soler en Relaciones Exteriores y Arnaldo Valdovinos, que era uno de los principales líderes de ese grupo, que ocupaba el Ministerio de Agricultura e Industria y Comercio. Acá había una cuestión que eran dos ministerios en uno. Esta fue una de las principales razones por las cuales no funcionó el gobierno de coalición. Luego, los colorados que integraron fueron Federico Chávez en Obras Públicas, Natalicio González en Hacienda y Enciso Belloso en Educación, y complementado con dos militares, Juan Rovira en el Ministerio de Interior, y Amancio Pampliega en Defensa. Rovira renuncia por no soportar el peso del cargo en esos momentos de virulencia. Dicen que Rovira realmente se sentía fuera de lugar,
se pasaba en su oficina leyendo El Príncipe de Maquiavelo y la política de Platón, y le obligaba al jefe de policía que haga lo mismo. Finalmente terminó renunciando y fue Pampliega el que tomó el Ministerio del Interior, y Machuca ocupó el de Ministerio de Defensa. Bueno, y la cuestión acá que desde un primer momento se anunció la realización de la Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución. Aparte de los partidos políticos, también tuvieron participación algunos gremios, algunas organizaciones como el Consejo Obrero del Paraguay y la Federación Universitaria del Paraguay. Y una novedad en ese entonces es la participación de las mujeres también. Encontré dos agrupaciones de mujeres, una que se llamaba la Asociación de Mujeres por la Democracia, y otro que se llamaba la agrupación Unión Democrática de Mujeres y Agrupación de Mujeres Paraguayas Reformistas. Por supuesto que el principal objetivo de estas era acceder al voto, pues en ese momento, en ese entonces, solamente los varones podían ejercer el sufragio. Y bueno, empiezan a retornar los exiliados del exterior. Los primeros fueron 26 liberales que estaban en Clorinda, pero el principal retorno fue el de José Patricio Ullari, que estaba en Buenos Aires. Él retorna y se hace un multitudinario recibimiento en el puerto, con ya algunas antesalas de enfrentamiento. Habían muchos enfrentamientos callejeros. Cada vez que alguien agarraba el micrófono y quería exponer sus ideas, aparecía el contrario a rebatirlas, no de manera amistosa, sino directamente con el enfrentamiento físico. Y esto fue lo que ocurrió, pero ya en gran masa cuando llegó Ullari. Lo que ocurrió esa vez fue que fue recibido en el puerto, y a partir de eso fueron desfilando, fueron marchando y quisieron llegar al Panteón de los Héroes. Y fue ahí donde los liberales recibieron pedradas, hubieron enfrentamientos inclusive con armas blancas. Entonces esto fue el 14 de agosto y bueno, años después, estamos hablando más o menos de 4.000 personas, según indican las crónicas en ese momento. Años después, Valdovinos, que era uno de los dirigentes febreristas, dijo que lo que más escozor les causó a los febreristas que estaban ahí en el centro, no participando de la bienvenida de Ullari, pero que estaban ahí haciendo acto de presencia según sus intereses también, lo que más les molestó fue que los liberales vayan al Panteón de los Héroes. El Panteón de los Héroes para los febreristas era todo un símbolo, porque ellos fueron los que lo constituyeron como tal, y trajeron los restos de López y crearon lo que es el Panteón de los Héroes que conocemos. Entonces, cuando eso a Ullari todavía se le observaba por los hechos del 23 de octubre. Entonces, es así, e inclusive el Partido Comunista, acá quiero leer una parte, el Partido Comunista sacó un comunicado donde decía que los liberales no están exentos, todavía no lavaron los errores del pasado, y que no estaban absolutamente exentos de responsabilidad de la violencia que ocurrió, diciendo que muchos de los dirigentes liberales les indicaban a sus adeptos que vayan armados a la concentración. Y ahí hay un paréntesis importante también. En la década del 30, antes también, cuando empezaban a entrar en boga la idea anarquista de principios del siglo pasado,
estando obviamente el Partido Liberal en el poder, persiguió también de manera implacable tanto a comunistas como a anarquistas. Eso es importante recordar también porque hay en ese momento, posteriormente hubo una unión interesada para el 47, ¿verdad? Pero previamente a eso, los antecedentes entre el Partido Liberal y el Partido Comunista no eran nada buenos, al contrario, eran diametralmente opuestos. Es por ello que se entiende esa posición del Partido Comunista. Así es, así es. En esa ocasión hubo un intercambio de manifestaciones en la prensa entre el Ministerio del Interior, la policía, los partidos, y lo que sí es que se les suspendió al Partido Liberal por un mes sus actividades. Más allá de que estaba luego proscripto, esto ocurrió de esa manera. Y bueno, hay anécdotas, por ejemplo, a partir de esto, dice que la Asociación de Músicos del Paraguay dispuso una orden a sus asociados de no interpretar músicas que hagan alusión a cuestiones políticas en eventos políticos, pero sí se podía hacerlo respecto a los partidos reconocidos oficialmente. O sea que prácticamente prohibía músicas del Partido Liberal y del Partido Comunista. Bueno, otro hecho violento ocurrió ya en las instalaciones del diario El País. El diario El País era un diario de tendencia liberal, está dirigido por Rafael O'Donnell, y Baldovino cuenta que le entregaron la dirección de ese diario al Partido Liberal justamente para sopesar su falta de personería jurídica. Lo que sí es que era el periódico que más difundía cuestiones políticas, y fue en septiembre, el 3 de septiembre, que fue objeto de un ataque vandálico donde se destruyeron la prensa y algunas mesas, algunas imprentas, y bueno, se inició una investigación. Oduiro Barté participó de eso, se le incriminaron a algunos policías, pero no se llegó al fondo de la cuestión respecto a quiénes fueron realmente los autores de aquel atraco al diario El País. Otro evento que se anunció como que iba a ser violento, pero no fue una concentración del Partido Comunista en Villarrica. Y acá hay algo interesante, porque en esta noticia, o en este manifiesto del Partido Comunista, encontramos una de las primeras definiciones de lo que es el Guión Rojo. El grupo Guión Rojo, que era un grupo de choque, que era parte del Partido Colorado o adeptos del Partido Colorado. Pero el Partido Comunista decía que bueno, iban a organizar una multitudinaria concentración en Villarrica, pero se refería a, no se trata de Colorado, sino elementos del Guión Rojo, que era una agrupación organizada durante la dictadura de Morínigo para disgregar al coloradismo y apuntalar el régimen dictatorial, que contó con el apoyo de los jefes de la camarilla fascista. Lo que decían los comunistas era que había todavía resabios o restos de esa camarilla fascista que se alinearon o se agrupaban con algunos sectores del Partido Colorado, y eso era lo que creó el Guión Rojo. A su vez reconocía al Partido Comunista que existía una masa sana y honrada del Partido Colorado que no tenía nada que ver con esto. Entre paréntesis, lo que dice en este comunicado el Partido Comunista, prácticamente el Guión Rojo lo conceptualiza, lo define como un grupo paramilitar moriniguista, directamente. Sí, no sé si paramilitar, porque eso implica un nivel más avanzado de organización, pero la verdad de las cosas es que todos los partidos tenían su grupo de choque prácticamente, ¿verdad? Había una policía revolucionaria febrerista, que era la PRAF de los febreristas. Los propios comunistas
creo que no tenían su grupo porque ellos eran los de choque. Entonces, ellos eran las primeras pintatas en las paredes. Dice que la hicieron, en Asunción la hicieron los comunistas. Y bueno, era una efervescencia absoluta donde cada uno actuaba según sus intereses sectarios y bueno, era la exclusión del otro y la lucha por el poder en todo sentido. Nota aparte, antes de irnos a la pausa, nota aparte que merece también un estudio importante, cómo es que en ese entonces el Partido Comunista Paraguayo realmente convocaba a multitudes en concentraciones, o sea, a grandes grupos, a grandes masas, totalmente opuesto a los últimos 30, 40, 50 años prácticamente más. Eso también creo que es algo interesante para una investigación. Tenía dos oradores que eran muy capacitados, que eran Oscar Crey y Obdulio Barte. El secretario general era Augusto Cañete, pero estos dos citados eran los principales líderes que causaban la efervescencia en las masas, pero tenían un lenguaje muy confrontativo y contra el gobierno eran muy lacerantes. El gobierno se veía siempre agraviado por las declaraciones de los comunistas, hasta que llegan a prohibirle sus actividades. El ministro Pampliega lo hizo. De hecho, había un decreto vigente de la época de Rafael Franco que le prohibía activar. Entonces, tampoco cuando se le suspendió al Partido Comunista, inclusive Pampliega, que era ministro del Interior, se reunió con el secretario general del partido y le dijo que se suspenden las actividades por un mes, pero podían reunirse en un lugar, máximo 40 personas, y podían seguir emitiendo su diario, que se llamaba Mayoría. ¿Por qué se le suspendió al Partido Comunista en la Primavera Democrática? Porque supuestamente Creit iba en una locución radial, dijo que Morínigo tenía solamente dos opciones: o llamar a la Asamblea Nacional Constituyente ya en un breve lapso, o se le iba a villarroelizar. Entonces se refería al final que tuvo el presidente boliviano Gualberto Villarroel, que en julio, creo que el 21 de julio de 1946, fue objeto de un golpe de Estado en La Paz, y una turba enardecida le atentó contra su domicilio, lo sacaron y lo colgaron en una plaza pública en La Paz. Entonces, eso es lo que recoge la crónica. Morínigo en una entrevista dice que el que dijo eso fue el hijo de Miguel Ángel Soler, que era su propio ministro de Relaciones Exteriores, febrerista, por supuesto. Entonces, por ahí está la cosa. Bastante interesante esta última parte también que comentabas, ¿verdad? Por el nivel de efervescencia y de violencia política que existía en ese momento, comprendiendo casi una amnistía general, políticamente hablando, como para ejercer los derechos políticos por parte de los partidos, movimientos, etcétera, etcétera, con esas limitaciones que mencionaste, tanto al Partido Liberal como al Partido Comunista. Digamos que se tiró la pelota en la cancha y dijeron, bueno, entren todos a jugar, y a algunos se les sanciona, a otros no, otros juegan muy fuerte, otros se cuidan bastante. Entonces, de eso prácticamente estamos hablando, que fue la primavera política, hablando mal y pronto, la primavera democrática, perdón, 1946. Voy a leer rápidamente algunos mensajes. Estamos soltando 2 libros hoy: Aproximaciones a la filosofía política y vicepresidencias del Paraguay, del profesor Alberto Nicanor Duarte. Así que nos escriben al 0981-124-880, número de WhatsApp. Buenas tardes, doctor, dice Nelson Saracho desde Bahía Negra. ¿Es cierto que una caja de fósforos se sorteó para que asuma Morínigo de presidente en 1940? Exactamente, ¿cómo fue esto, Hermes? La verdad que no puedo acreditar porque no estuve ahí. Y hay muchas versiones, de hecho. Sí. En serio, porque supuestamente iba a ser Torreán y Viera. Estamos hablando de cuando falleció Estigarribia. Supuestamente iba a ser Torreán y Viera, y ahí en el Consejo de Ministros, en el gabinete, decidieron, supuestamente porque iba a ser una persona manejable, y que le iban a cambiar
rápidamente se le eligió a Morínigo. Pero eso es parte del anecdotario o de la fantasía. Nunca vamos a ver si ocurrió o no. Y si fue un método, digamos que fue se optó por el azar porque no se llegaba a un acuerdo, así de sencillo. Exacto. Cuando no se puede desempatar por voto, hay que recurrir al azar únicamente. Exacto, correcto. Bueno, José Pablo yo dice también nos saluda. Buenas tardes, Juan Marcelo. Quisiera saber si hay todavía es combatiente del 47. Eso es una pregunta interesante porque, a ver, deberían tener más de 100 años. Más de 100 años. Yo creo que no hay, ya no quedan. Porque puede ser nacido en el año 30, o sea, pueden tener 90 y pico. Si hay todavía combatientes de la guerra del Chaco que estuvieron en retaguardia prácticamente, puede ser que haya. Quizás, ¿verdad? Pero no es la misma magnitud de... Le animamos a la audiencia a que nos den datos si conocen a alguien que haya sido protagonista en aquellos álgidos años, porque va a ser importante recuperar su testimonio. Exacto. Muy interesante. Gracias, Pablo, por tu mensaje. Buenas tardes, Paraguay Eterno. ¿Cómo le va, señor Cuenca? Lo estamos viendo por TV Monumental. Gracias por la historia que nos informa cada sábado. Demi desde Capiatá, muy interesante el tema. Gracias, Demi, muchísimas gracias. Muy buen programa. En aquel entonces había un dicho en la región: quien manda en Paraguay se respondía venite y verás. Venite y verás. Que haciendo alusión al general Benítez Vera, dice el querido amigo Fito. Saludos al ilustre invitado, dice Fito. ¿Tu camarada era Fito? Sí, mi camarada, querido amigo. Y otra anécdota, este señor Benítez Vera era el abuelo materno de Mario Audo Benítez, hijo. Exacto, correctísimo. Hermano, este general de Trifón Benítez Vera, malogrado piloto muerto en la guerra del Chaco. Así mismo, sí. Bueno, a ver. Si quieres quitar tu botella de ahí, porque... Muy buenas tardes, muy interesante su programa, aprendiendo más sobre nuestra historia, dice Doris. A ver, y siguen llegando los mensajes. Bueno, 0981-124-880, 0981-124-880. Bueno, en el segundo bloque, Hermes, nos estabas comentando un poco, ya nos adentramos completamente ya en lo que fue la primavera democrática en el Paraguay, realmente son unos meses de libertad política, donde los partidos políticos y los movimientos políticos que estaban, algunos de ellos incluso proscriptos, tuvieron la libertad de poder otra vez empezar a ejercer o a hacer actividades políticas, manifestaciones, expresiones de ideas a través de la prensa, o sea, libertad de prensa, libertad de opinión y de concentración. También otra cuestión importante, esa amnistía política que se le dio a aquellos que estaban fuera, los exiliados, uno de ellos que volvió y que es una figura muy importante del Partido Liberal de las primeras décadas del siglo pasado, que me refiero al expresidente José P. Ullari. Y esos enfrentamientos, esas confrontaciones que ya pasaron de la dialéctica, ya pasaron a lo físico y se empezó, digamos, a oscurecer un poco esa primavera, una forma de decir, el clima político tenso. Y una indefinición todavía por parte del gobierno para saber qué iba a pasar de ahí en adelante. Como dijiste, todavía no se podía tocar la carta política, tenían que transcurrir 10 años, habían pasado 6 recién, y no se tenía todavía una cuestión clara de cuál iba a ser la salida. Sí, es notable que en estas discusiones absolutamente nadie habló de esa disposición constitucional que impedía que se reforme la Constitución hasta 1950. Sí hay un antecedente. En 1945 se había presentado un grupo de docentes de la Universidad Nacional de Asunción, presentó un pedido de reforma constitucional al Ejecutivo. El Ejecutivo lo despachó a la Corte Suprema de Justicia, y por supuesto que la Corte Suprema dictaminó que no se puede reformar la Constitución hasta que se cumplan los 10 años en virtud del artículo 34. Lo que sí se pedía no recuerdo si eran los comunistas o los febreristas, no, creo que eran los comunistas,
era que aquellos ministros de la Corte que fallaron en ese sentido sean destituidos. Para solucionar de raíz el problema. Entonces sí, todo eso era la solución ilegal, le movía a todos prácticamente, salvo al gobierno que resistía, ¿verdad? Sí, pero porque no quería cambiar tampoco el modelo en ese momento, ¿verdad? Para no dejar el poder. Así mismo, pero bueno, lo que decía el artículo 34 es clarísimo, no da ningún margen de interpretación. Y ahora nos ubicamos más o menos en septiembre. El 21 empieza la primavera. Estamos hablando, si nos ubicamos el 20 de septiembre de 1946, es el día que el ministro del Interior renuncia al cargo. Decía que él era un soldado y que no estaba hecho para cuestiones políticas. Y esto fue tomado como una muestra de que el gobierno no tenía reales intenciones de democratizar el país y que no iba a llamar a la Convención Nacional Constituyente. ¿El ministro del Interior era Mancio Pamplía? No, Rovira hasta ese entonces, y a partir de la renuncia de Rovira asumió Pamplía, que fue una persona sumamente capacitada con un buen sentido común. Recomiendo leer sus memorias porque tiene una descripción muy auténtica de toda la situación. Está prologado por Seifergel y el propio Alfredo Seifergel lo valora de esa manera. Testigo absolutamente calificado de los hechos de Pamplía. Bueno, lo que sí es que a partir de la renuncia reaccionan especialmente los liberales y los comunistas diciendo que estaban entrando en connivencia los ferreristas y colorados para permanecer en el poder y no llamar a la convención. Entonces el gobierno reacciona y por fin el 24 de septiembre deja sin efecto la disolución del Partido Liberal. Entonces ya estaba realmente oficialmente reconocido otra vez el Partido Liberal. Pero en esa misma fecha es que se le impone la suspensión de un mes al Partido Comunista, por lo que habíamos hablado en el bloque anterior, que Oscar Crey amenazó con villarroelizar a Morínigo. Bueno, el 26 de septiembre finalmente ocurre lo que todos querían, que era la convocatoria a la Convención Nacional Constituyente, pero abrió la puerta a otra discusión. ¿Por qué? Por la fecha. La fecha de convocatoria era más de un año. Era el 25 de diciembre de 1947. Entonces ahora la discusión no era por qué nos llaman, sino que por qué llamaron tan tarde. Y bueno, entre la asamblea y la revolución prácticamente ya nos encontramos en esta etapa. Se definía una cuestión, pero se abría otra. Entonces no se calmaron los ánimos. La controversia se enfocó en el plazo. Y en este complejo escenario hay que tener en cuenta, estamos hablando solamente de cuestiones políticas, nos enfocamos en esto. El gobierno de Morínigo tenía que cumplir con todas sus funciones ordinarias y no solamente la extraordinaria, que es la que estamos viendo nosotros, sí. ¿Verdad? Hay que recordar que él durante su gobierno se creó la moneda del guaraní que conocemos, se creó el Instituto de Previsión Social, se avanzó en los derechos gremiales, hubo nuevas normas para la comercialización del azúcar, que estaba muy, muy fuerte en esos años, hubo una peste de langosta, todas estas cuestiones, ¿verdad? que no pueden dejar de ser atendidas. Se asfaltó la ruta Asunción-Villarrica. Se mudó al mercado Guazú. Se mudó al mercado Guazú también, que estaba al costado del Panteón de los Héroes. Sí. Y eso. O sea, el poder que tenía Morínigo lo utilizó, de hecho, en crear mejores condiciones de vida para el paraguayo. Eso creo que es algo que hay que apuntar más allá de una visión pro o anti a la figura de Morínigo o a su gobierno, porque de que muchas de las obras que hizo siguen hoy vigentes, eso es muy importante.
la propia, bueno, esto ya es una cuestión de infraestructura o de construcción, ¿verdad? De lo que era en ese momento el Banco del Paraguay, hoy Banco Nacional de Fomento, ¿verdad? La sede del Banco Nacional de Fomento, varias obras de infraestructura. Otra cuestión importante, las buenas relaciones con Estados Unidos, que claramente tanto para el gobierno y para las acciones que hacían en función de gobierno fueron fundamentales. Los créditos, la apertura con el Brasil también, que sean unas relaciones, que empieza a haber un intercambio muy importante de cooperación militar y cultural con el Brasil a partir de Higinio Morínigo. Así que son muchas las cuestiones que el gobierno Morínigo atendió en medio de todo este conflicto, de estos conflictos políticos, y también una propia guerra civil que se le avecinó ya a partir de marzo del 47. Así es, así mismo es. Bueno, y además de todas estas tareas ordinarias, se continuó con la tarea de la Asamblea Nacional Constituyente y se dispuso la creación de una Junta Electoral Central. Entonces ahí la cuestión era cómo integrarla. La postura del gobierno era integrarla con el estamento militar y de los dos partidos políticos. Entonces fue así, eran 3 personas, uno por el Partido Colorado, que era Ramón Méndez Paiva, Roque Gaona por los febreristas y Atilio Migone como presidente de la Junta Electoral por los militares. Bueno, la discusión ahora se trasladó de que por qué el Partido Liberal y el Comunista no tenían representantes, y el gobierno consideró eso y respondió directamente que ellos iban a tener sus propios delegados, que no iban a ser parte de la comisión directiva de la Junta Electoral, digamos, pero iban a tener sus delegados. Pero esto tampoco satisfizo a los comunistas y los liberales. Entonces se continuó de alguna manera avanzando hacia la asamblea, y las batallas propagandísticas continuaban en los diarios, ¿verdad? Encontré un recorte periodístico donde el Partido Colorado publicaba los nombres de los nuevos afiliados. 45 nombres de nuevos afiliados, entre ellos varios profesionales. El Partido Liberal también hizo lo propio, y en su asamblea tuvieron su primera asamblea después de recuperar su personería jurídica. Fue electo el presidente, fue Jerónimo Zubizarreta electo, y anunciaron a un nuevo afiliado. ¿Quién era ese nuevo afiliado? No sé. Uno solo. Uno solo, en comparación con los 95. 0981-124-880. Muchísimos los mensajes que le quiero agradecer a toda la gran audiencia que se está comunicando con nosotros. Fascinante como siempre el programa. Después de la primavera democrática viene el siempre habrá un 13 de enero. Vienen los hechos del 13 de enero, obviamente después, ¿verdad? Claramente ya viene ya de la mano. Eso ocurre en el 47. Y estamos hablando de todo eso, esos hechos del 46. Que estábamos relatando en este programa el día de hoy. Juan de Dios Cantero, 108 años de Itaiputé, distrito de Itacurú, vive aún, dice. Pero es combatiente, me dice acá Freddy Osuna Paredes, de Alto Paraná, nos escribe. Pero, ¿es combatiente de qué? ¿De la guerra del Chaco o de la revolución del 47? Eso es importante apuntar, porque 108 años yo le veo más de la guerra del Chaco todavía. Porque significa que tenía casi 18 años por ahí cuando se fue a la guerra del Chaco. O sea, durante la guerra del Chaco tenía 18, que es una edad súper probable para un combatiente de la guerra del Chaco, porque se iban desde 15, 16, 17, se iban ya. Así que merece, si nos pueden pasar el dato de este señor, merece ser visitado, sí, sin duda. Si está en condiciones. Buenas tardes, soy hija de un revolucionario del 47. Los que se levantaron en Concepción, su nombre era Aníbal Mendoza Torres, fue herido en Roca Alonso y llevado a Villa Ayes, a un hospital, la herida de bala en el cuarto. Él estuvo en carácter de preso. Muchos casos como este seguramente vamos a escuchar. Buenas, quiero participar del sorteo del libro. Buenas tardes, Paraguay Eterno. El 9 de junio de 1946, José Asunción Flores actuó en el Parque Carlos Antonio López con motivo de la Primavera Democrática, nos dice un oyente. Ese dato no tenía. ¿Cómo que, perdón? El 9 de junio de 1946, José Asunción Flores actuó en el Parque Carlos Antonio López con motivo de la Primavera Democrática. ¿No llegaste a encontrar ese dato? No. El 9 de junio fue el levantamiento en la caballería. Todavía no se tenía esa apertura, no se sabía lo que iba a ocurrir. Ya. Pero sí, Flores, encontré algunos artículos de Flores de esa época,
era un compositor muy afamado ya en esa época. Y de hecho el gobierno de Higinio Morínigo ya había decretado a la guaraña como música nacional, ya antes, o sea, antes del 46. Así es. Bueno, y Floré era un militante del Partido Comunista. De hecho, así explícitamente, claramente, ¿verdad? También. Una eminencia el doctor Ramos, esperando nuevos libros de él. Ojalá vuelva pronto, dice Fernando Vera. Gracias, gran amigo Fernando Vera. Hijo de un gran escritor. Iba a hablar también de Regino Vigo, justamente me acuerdo de Elio Vera, que tiene un cuento sobre Regino Vigo. Era una especie de Robin Hood paraguayo y causaba varios desmanes ya en el interior, y bueno, eran avigeos, puro avigeato lo que cometían, y también empezaron ya a raptar mujeres. Entonces uno de los logros de Morínigo fue acabar con esa banda de bandidos sociales, como los calificó Eric Hobsbawm. Excelente, buenísimo. Siguen llegando los mensajes. 0981-124-880, 0981-124-880, número de WhatsApp del programa, nos pueden seguir escribiendo. Realmente hay muchísimo todavía por hablar de este tema. A ver un poco acá en el WhatsApp del programa también. Buenas tardes, muy interesante el programa, quiero participar del sorteo, dice, asumo que es Ana el nombre. Acá un mensaje muy interesante de mi mamá. Muy interesante el tema de hoy. Yo tenía 10 años en el 47 y ya recuerdo muchas cosas de la revolución, dice mi mamá. Qué grande. Siempre me cuenta. Vamos a entrevistarle también. A ver. Nelson Saracho nos dice: a mí me contó mi padre que fue excombatiente de la revolución del 47. Bueno, hay mucho, incluso, bueno, mi propio papá decía que estuvo en la Guardia Urbana. Que ya es, que eso ya es entrar en otro tema, que es la revolución del 47, ¿verdad? Que es... Vamos a redondear más rápidamente para llegar al 13 de enero, que se acuerdan los oyentes. Sí. La violencia callejera continuaba. Inclusive hay un caso donde era una manifestación o un acto que no estaba organizado por partidos políticos, sino que era de la Federación Universitaria del Paraguay y del Consejo Obrero y Federación de Estudiantes Secundarios. Esta concentración fue atropellada supuestamente por algunos simpatizantes del partido febrerista. Ahí es donde se destaca la actuación de la Policía Revolucionaria de Acción Febrerista, que era el grupo de choque de ellos. Y la policía tuvo que intervenir. Se emitieron luego los comunicados donde ninguna culpa fue aclarada. Y esa es la parte un poco negativa, que nunca se va a saber realmente en qué medida este grupo era culpable o el otro no. Entonces lo más prudente es generalizar en las cuatro agrupaciones políticas como violentas. A nivel gubernamental, toda la situación que se vivía era realmente muy apremiante, y la discordia entre los dos partidos de gobierno con Morínigo era cada día más acentuada. El punto de discusión principal era por qué los febreristas tenían un ministerio más y los colorados no. Además de eso, habían intromisiones entre los diferentes ministerios, entre los partidos, y los febreristas le despedían a los funcionarios públicos que simpatizaban con los colorados, y los colorados hacían lo mismo con los febreristas. Entonces estas dos situaciones fueron determinantes para que Machuca, que era comandante en jefe de la Fuerza Armada, pero un notable simpatizante febrerista. Supuestamente él estaba como institucionalista, representante de los militares, pero él mismo después dijo que era simpatizante de los febreristas, ¿verdad? Entonces, que jugaba a favor de ellos. Emitió un memorándum a Morínigo imponiéndole algunas cuestiones, y eso resquebrajó, eso creó una crisis a nivel gubernamental, que supuestamente se
se iba a solucionar con la creación de un nuevo ministerio que iba a ser el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. La otra cuestión era a quién darle ese ministerio, porque los federalistas también querían ese ministerio, no querían que se le dé a los colorados. Curioso es cómo el diario El País retrató esto, porque cuando se creó el ministerio tituló la cuestión como fue solucionada la crisis política, pero cuando los federalistas rechazaron eso, editorializaron diciendo que había una crisis de incertidumbre. Entonces, así de volátil era todo. Los federalistas emitieron un segundo memo donde exigían que los titulares de todas las carteras sean ya de las Fuerzas Armadas. Entonces, a la par de que se creaba la Junta Electoral, se presentaba un proyecto de ley de elecciones, un registro cívico, un padrón de extranjeros para realizar las elecciones para la convención. Los federalistas y los colorados seguían empujando en el gabinete. Tal es así que se llega a enero y según cuentan, por orden del propio Rafael Franco, el partido federalista decide renunciar al gabinete. Y a partir de eso se realiza una reunión entre sus integrantes y supuestamente se acuerda crear un gobierno netamente integrado por las Fuerzas Armadas. Pero Morini da un vuelco, un cambio de opinión, se le puede llamar un golpe, un movimiento palaciego, y acuerda con los colorados a continuar. Entonces esto es lo que ocurre un 13 de enero. Y Morini integra su gabinete netamente con colorados, republicanos: Federico Chávez, Natalicio González, Víctor Morini, Víctor Bodner, Guillermo Enciso. Muchuito Villasboa era general, era coronel, y Galerdones dos militares. César Galerdones. Sí, César Galerdones. Y Ramón Martino, también ministro de Defensa Nacional. Bueno, ¿y qué hicieron los colorados? Los colorados notablemente intentaron, o el gobierno de ese momento, que está integrado por los colorados, tratar de adelantar la Asamblea Nacional Constituyente. Se dijo que iba a ser el 25 de diciembre de 1947 y se dio la posibilidad, y el gobierno emitió un comunicado que se adelantarían los trabajos y que dijeron que logísticamente era posible realizarla entre junio y octubre de 1947, lo que da una señal de que se continuaba. Cuando los colorados tomaron el poder, su primer manifiesto confirmaron de que iban a llamar a la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces siempre se habló de que Morini nunca no tenía reales intenciones de llamar, pero acá hay manifiestos, comunicados que indican todo lo contrario. Y esa es la situación. Después de enero, el estado de sitio continuó, se decretó un mes de estado de sitio, se le procesó a algunos dirigentes, pero todo se fue más o menos normalizando en el plano partidario. La Concentración Revolucionaria Federalista celebró una reunión presidida por Franco y fijó la fecha de su próxima convención. Esto es importante porque fijaron su fecha para el 14 de mayo. Solo que cambiaron de opinión sobre la marcha, y el 7 o el 8 de marzo atacaron la comandancia de la policía y lo que fue el inicio de la revolución del 47. Se les devolvió, se les otorgó un local. El Ministerio del Interior le dispuso la entrega de su sede social, que estaba clausurada, y se les devolvió. Y esa era la situación política hasta el atraco de la Policía Nacional, que fue realizado por un grupo de febreristas que decían que se realizó a partir de el insistente reclamo de la oficialidad joven
de las unidades para producir un levantamiento inicial que pudiera servir de detonante para movilizar la adhesión de las demás unidades de capital, cosa que ocurrió, y del interior. Entonces, eso fue lo que ocurrió. No tuvieron éxito, pero sí, con el levantamiento de las tropas de Concepción, se inició lo que conocemos como la Revolución del 47. A partir de eso, por supuesto que se desechó absolutamente la posibilidad de realizar la Asamblea Nacional Constituyente. Y ahí se abre otra etapa completamente distinta y lastimosamente muy dolorosa para la historia del Paraguay, que fueron esos meses de marzo a agosto de un enfrentamiento fratricida donde murieron miles y miles de paraguayos y donde se produjo también un exilio masivo por parte de familias adherentes de ciertos movimientos o partidos, y donde se vivió en zozobra realmente, y que bueno, es un tema bastante amplio que volveremos probablemente a tratar también. En resumidas cuentas, ya llegando al final del programa, tenemos 5 minutos más. La primavera democrática fue un ensayo que plantea el gobierno de Higinio Morinho también como para ganar tiempo y oxigenar un poco ante la pérdida progresiva de su poder o de aliados políticos que lo mantengan en el poder, y cuyas consecuencias finalmente derivan en lo que fue la guerra civil de 1947. En cuanto a al escenario político tumultuoso, digamos, Hermes. Así es, lo que pasa, Morínigo fue el eje del cambio de un sistema a otro, que eran absolutamente opuestos. El sistema totalitario que fue iniciado con Rafael Franco en 1936 con su famoso decreto 152, en que decía que expresamente que las transformaciones, el Paraguay iba a adoptar las transformaciones sociales de la Europa contemporánea en referencia a Italia y Alemania. Pero lo que ocurre después, durante el gobierno de Morínigo, es que el eje pierde la Segunda Guerra Mundial. Entonces cae en un descrédito absoluto los sistemas autoritarios y se empieza a democratizar los países. En Argentina se realizan elecciones, gana Perón, en Brasil ocurre lo mismo, si bien en ambos casos ganaron militares, Dutra en Brasil. Se realizaron elecciones relativamente limpias, y un factor que nos estamos olvidando, que siempre está presente, los Estados Unidos de América. Estados Unidos iniciaba su ¿cómo llamarlo? Su carrera hegemónica a nivel internacional. No son los términos correctos, pero es lo que me viene a la mente. Sí. Lo que sí es que les empezó a presionar el embajador estadounidense en Paraguay, le empezó a presionar a Morínigo diciéndole directamente que la colaboración de préstamos iba a ser cortada a Paraguay si es que no se democratizaba. Entonces eso fue determinante para que Morínigo dé ese giro y eso. Bastante profundo y bastante denso, o sea, hay demasiadas variables en el escenario político de esa década del 40. Y así como le recordaste a Franco, que proponía una revolución nacionalista, lo propio hizo Morínigo. De hecho, cuando iba por las campiñas, iba al interior del país, también el título de su gobierno era la Revolución Paraguaya. Así mismo. De hecho. Bueno, vamos. Revolución Nacionalista Paraguaya. Exacto, correctísimo. Sí. Vamos cerrando el programa, voy a leer los últimos mensajes. Acá nos saluda Ariel, dice que desde Fuerte Olimpo, licenciado en Historia, amigo de Hermes, dice, hace muchos años que no lo veo, dice, abrazos chaqueños, dice Ariel Alejandro Acosta. Sí, gran amigo de la Facultad de Historia. Excelente. Saludos, Ariel. Saludos, Ariel, un abrazo grande. Gilberto Belloso, excelente programa. Para el sorteo nos dice Alberto, excelente programa, nos dice Ana Patillo. Y bueno, vamos cerrando. Te agradezco muchísimo
Hermes, por tu presencia hoy aquí en Paraguay Eterno. Y bueno, vamos a seguir hablando seguramente más de esto, de tus investigaciones, de todo lo que envuelve la década del 40 y 50 también, que ya es nuestra historia contemporánea, no tan cercana ya ahora, obviamente en el tiempo, ya 80 años. El año que viene se cumple 79 años de estos hechos. Perdón, 80 ya, este año 79. Y bueno, así que seguiremos hablando de esto y mucho más, Hermes. Gracias, Marcelo, gracias. Los ganadores de los libros son Roberto Bazán y Claudio Urbieta. Me escriben ahora y vamos a estar coordinando la entrega de los libros. Siguen llegando los mensajes. Un saludo grande a Gustavo López, al doctor Gilberto Chaparro, y bueno, a todos los que nos siguen escribiendo. Gracias por estar siempre pendientes. Nos encontramos entonces el próximo sábado para seguir compartiendo con ustedes más de la historia del Paraguay como nunca te la contaron. Hasta la próxima.